Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos ya de regreso con ustedes acá en Enlace USACH después de ese comienzo musical y preparados también para saludar a quienes van a formar parte de nuestro panel del día de hoy. Cada día con mayor presencia de nuestros panelistas ya acá en el estudio. Saludamos a Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buen día. Gracias ahora por estar también acá en nuestro estudio. Muchas gracias, sí. Muy feliz de estar acompañándoles presencialmente, sí. Así que será un buen programa. Sí, pues de todas maneras. También saludamos al cientista político, investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, que también llega a nuestro estudio nuevamente. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Oigan, varias cosas que abordar el día de hoy, pero como es tradicional queremos partir con nuestro tema del día y que es algo que se estuvo ya conversando la semana pasada. De una u otra forma daba la impresión de que desde el Ejecutivo se iba a optar por esta posibilidad de tener una elección de alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales en 2 días. Ahí ya lo decía el ministro Elizalde, los tiempos que se proyectan de votación pueden exceder de lo que son las horas de funcionamiento de las propias mesas. De ahí la importancia entonces de poder contar con 2 días y por eso se decidió presentar esta reforma legal. ¿Qué impresión tienen ustedes de esto? Ya tuvimos una experiencia en pandemia, hubo otros factores que también primaron ahí, pero hoy me da la impresión de que también es bastante pertinente el poder contar con esto. Digámoslo que también dentro de las externalidades está el grado de inquietud que puede haber, por ejemplo, respecto a los votos que se van a quedar una noche en los locales de votación. Bárbara, me quedo contigo para que nos cuentes un poquito cómo lo ves. Sí, no, yo creo que es importante en este debate poner la confianza en la tradición democrática y electoral de nuestro país, particularmente en el desarrollo que ha tenido el CERVEL en ello. Hoy día vamos a tener sobre 15 millones de electores, sí, lo que sin duda hace que el proceso sea dificultoso, sí, más lento, sobre todo con 4 papeletas, claro, que ya sabíamos cómo fue el periodo anterior, sí, de una sábana enorme. Sí. Entonces yo escuchaba que, claro, se mencionaba que más o menos cada elector se debiese demorar cerca de 5 minutos, por lo tanto las condiciones no están dadas para que efectivamente sea en una sola jornada. Yo creo que hay que poner confianza en ello. Creo que el ejercicio que hubo en la pandemia también nos da ciertos aprendizajes. Allí nadie puso ningún manto de dudas que tuviese cierta como certidumbre de que pudiese haber pasado, sí, algo y yo confío en que eso también se pueda asegurar desde el debate que se dé en el Congreso y asegurar entonces que el proceso además genere los mayores incentivos para, sí, aumentar la participación en el proceso electoral. Exactamente, bien importante el tema de los incentivos, la confianza en las instituciones, que de repente uno dice no debiese haber ningún tipo de duda porque tenemos procesos hacia atrás que siempre han funcionado bien, pero eso mismo podemos decir del censo y hay gente que ya está poniendo dudas, ¿no, Pablo? Así que es importante el poder comunicar bien todo lo que se quiere hacer. Sí, yo también comparto que hay que tener confianza en el sistema, el CERVEL ha dado siempre garantías de aquello, los partidos políticos también, siempre los ganadores reconocen el resultado, los perdedores también, pero creo que pudo haber faltado alguna exploración de otras fórmulas, que hubiera significado tener, por ejemplo, más mesas, tener más locales y tener un sistema que permitiera que se pudiera votar en un día. Yo creo que no sé si el CERVEL de alguna forma agotó los recursos, las medidas. O se pensó muy encima. Sí, pero también es raro eso, porque el director del CERVEL, o sea, el director Tagle, Tagle, cuando fue ¿El comité ejecutivo? El director. El director. El director propiamente. Sí, Tagle. Cuando fue a exponer al proceso constitucional en 2023, o sea, hace ya casi un año, pasa muy rápido el tiempo, en su momento se pensaba juntar elecciones. Y él alertó en alguna de esas reuniones que era muy difícil que coincidieran las elecciones municipales con las regionales. Claro. Por el tema de lo mismo que está diciendo hoy día. De que los votos son gigantes, hay que doblarlo, hay que votar 4 veces por 4 elecciones, y por lo tanto ahí él planteaba un punto de que era muy difícil hacer una elección en un día. Pero desde esa fecha ahora yo creo que fácilmente ha pasado, no sé, 8 meses. Entonces me parece llamativo que no hubiera ocurrido antes este anuncio a lo mejor. O sea, legalmente se puede, no hay ninguna... O sea, esto con que se acuerde 3 meses antes de la elección probablemente da lo mismo. Pero que pensando que pasó tanto tiempo, no se hubiera podido explorar otras opciones justamente como, insisto, tener más locales, tener más mesas y por lo tanto que la gente fuera a votar con más seguridad y que en vez de 300 personas por mesa hubiera, no sé, 150, 200. Sí. Y creo que debe ser muy costoso en términos de realizarlo, o sea, en términos de gestión, puede ser muy difícil de hacer, pero
Pero a mí me llama la atención que no se hubiera podido justamente pensar en otras opciones que fueran distintas a las que hoy día están planteando. Diagnósticos que estaban hechos, importante también lo que pone sobre la mesa Pablo, y también el buscar esas alternativas. Tú también puedes comentar, @Radio Usach en Instagram, en X, también está el Facebook y nuestro WhatsApp, el más 56926493001. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos para el día de hoy y comenzamos con los temas vinculados a lo que surgió luego de esta conversación del alcalde Bodanovich con la ministra del Interior, el tema de contar con el apoyo militar en labores de seguridad en las comunas, y esto ha ido evolucionando también las características de las soluciones que se están dando. Y el día de ayer, la ministra vocera, Camila Vallejo, no descartó un decreto para autorizar despliegue de Fuerzas Armadas en zonas urbanas si se complica el debate de las leyes. De hecho, estuvo más temprano en Línea 1 acá con Daniela Figueroa y Alejandro Guiller, y ahí también explicaba un poco hacia qué lado podrían ir estas propuestas, y en esencia decía, lo importante es que las Fuerzas Armadas se puedan incorporar a resguardo de ciertas zonas específicas para poder liberar a carabineros de esas labores y poder tener un mayor contingente para enfrentar los temas de seguridad. Esa es la idea global de lo que sería este decreto, que viene a acompañar entonces esta conversación que se ha estado dando en torno a este debate. Bárbara, me quedo contigo para entrar en esto, particularmente las aristas que ha ido asumiendo y las respuestas que se están dando desde distintos lugares del mundo político y también desde el Ejecutivo. ¿Cómo ves también esta posibilidad de un decreto que vaya más allá de la figura tal vez de un estado de excepción? Sí, bueno, yo creo que la posibilidad de un decreto en marco de este debate, a priori yo lo veo con preocupación, no solo como por el resultado que pudiese tener ese decreto, sino que particularmente por lo que instala preliminarmente como eventuales políticas públicas de ejercicio futuro. Porque al final del día yo diría que se instalan efectivamente estos precedentes que pudiesen abrir puertas para situaciones que no nos gustarían en nuestro país, particularmente de mi sector. Y en ese marco creo que la centralidad efectivamente pasa por definir por dónde avanza esto, si en lo legislativo, y ya lo decía la ministra, que pueden haber dificultades que han existido y un poco se ha puesto sobre el debate también una eventual reforma del sistema político y de cómo entonces buscamos generar mejores acuerdos con una mejor composición como del sistema. Y por otro lado, la posibilidad como de más ejecutiva del presidente de la República. Y yo creo que la centralidad está puesta en finalmente cómo resolvemos esto de manera amplia, democrática, y que nos ponga en la centralidad efectivamente las garantías de seguridad hoy día también puestas en duda o en jaque respecto a lo que está pasando efectivamente con el director o el exdirector de la PDI, pero que no es un caso aislado. O sea, al final del día, ¿de qué manera la seguridad del orden público en particular está también en las manos de instituciones suficientemente capaces, habilitadas y también validadas, no solo por la ciudadanía, sino que efectivamente por su quehacer cotidiano respecto de generar efectivamente esa garantía de seguridad? Entonces, yo diría que el debate en ningún caso es fácil. Entiendo, más allá de que no comparto la solicitud particular que hace el alcalde Bodanovich y que no han hecho también otros alcaldes en otros momentos, me parece que lo entiendo en la medida en que son los municipios los que se llevan para la casa gran parte de esas responsabilidades con muy pocas atribuciones, con recursos y capacidades muy dispares al final del día. Entonces, claro, que resuelva seguridad Las Condes, y siempre se hace ejemplo, es muy distinto a cómo lo va a resolver Renca u otra comuna del país, y por lo tanto allí hay una necesidad importante de la centralidad también de la reforma respecto de seguridad. Entonces, creo que son muchas aristas, que no es un debate fácil, pero que yo diría debiese darse en el marco de este debate amplio, lo más democrático posible, y que busque efectivamente definir qué vamos a entender por infraestructura crítica. Porque claro, yo podría decir infraestructura crítica de un hospital, pero alguien también pudiese plantear que una manifestación en un colegio requiere también de cuidado como infraestructura crítica, y eso pudiese inclusive significar deterioro del derecho a manifestarnos. Entonces creo que y las reglas del uso de la fuerza, que también es un tema no menor. Exacto, y las reglas del uso de la fuerza. Entonces son debates muy agudos que requieren de mucha seriedad, y eso yo creo que también ha ido faltando en el debate público en materia de seguridad hace mucho tiempo, y son cosas que tenemos que mirar sin duda en lo que va a terminar resultando de este debate. Exacto, y ahí es bien relevante a su vez, Pablo, ir recogiendo lo que ha planteado las Fuerzas Armadas desde hace bastante rato.
cierto? Recordemos que el Consejo de Seguridad Nacional que se hizo hace algunos meses atrás, ellos dejaron entrever de que no están preparados para enfrentar este tipo de labores. Lo reforzaron en declaraciones que surgieron en La Tercera hace algunos días atrás a propósito de los planteamientos de Bodanovich. Y por otro lado también está el tema de lo que planteaba la propia ministra en esta entrevista que recién les mencionaba en nuestro programa precedente, donde ella decía que también las experiencias en las cuales han estado los militares involucrados en seguridad tampoco han sido del todo exitosas en el continente. Quedémonos también con esa arista, Pablo, e ir tomando en cuenta también lo que están diciendo las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que primero es año electoral y eso se nota mucho, justamente porque hay alcaldes que de todos los colores que han manifestado su buena disposición a lo mejor a conversar estos temas, que es raro que un alcalde de Frente Amplio en su momento, la alcaldesa de Santiago también de formas distintas, ¿no? Y la alcaldesa Matei, que está también en la otra vereda. Otra cosa diferente. Claro, no todos han dicho lo mismo los que están a favor de esto, pero sí han puesto el tema sobre la mesa y creo que no es una cosa fácil de resolver. Ahí concuerdo con Bárbara de que efectivamente es algo que hay que tomar muy en serio, porque primero, a ver, si eventualmente las Fuerzas Armadas hicieran algún rol, tuvieran algún rol, tiene que ver con infraestructura crítica. Y eso posiblemente pueden hacerlo, porque hoy día lo hacen, por ejemplo, en otras zonas del país, o los estados de excepción, sean ciertas cosas relacionadas, vinculadas. Pero es muy distinto a tener a Fuerzas Armadas en una población, como decía o las autoridades del ejército, en que estén combatiendo directamente contra una banda de narcotráfico, por ejemplo. Eso es muy distinto a resguardar puntos críticos para la ciudad. Entonces, entre ambas cosas hay un universo de diferencia, pensando justamente que es una cosa muy distinta, muy difícil de hacer, y que, claro, uno también tiene que pensar si efectivamente nuestro ejército está preparado para ese tipo de cosas. Y si hay tiempo para prepararlo también, porque eso también implica bastante trabajo de por medio. Y lo segundo tiene que ver con los resultados, porque claro, uno podría ser partidario de que efectivamente en puntos críticos de la ciudad sea necesario justamente este apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor de carabineros, porque también eso es importante señalarlo, que es un complemento en el fondo, no es que estén las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública, no, sino que cumple un rol colaborador y complementario de lo que hacen las policías, pero también tiene que ver mucho la discusión respecto a cuáles son los efectos, porque en otros países una reforma de este tipo no siempre ha tenido los mejores resultados. Y por el contrario, ha significado de alguna forma meter a las Fuerzas Armadas en la política nacional, en la política contingente, y eso creo que es un riesgo importante. O sea, insisto, yo siendo partidario probablemente de que en cuanto a infraestructura crítica tengan un despliegue mayor, en otra instancia, en otra área es más difícil de pensarlo, y además tampoco tiene el ejército un componente de cantidad de miembros para estar en todo el país o en todas las partes. Entonces también tiene un rol acotado respecto a la cantidad de efectivos que tiene el ejército para cumplir esta función. Y por último, también es relevante conversar respecto a la normalidad de las cosas, porque por ejemplo en la Araucanía, en la zona macrosur, como se le denomina, llevan prácticamente, no sé, 2 años seguidos en estado de excepción. Exacto. Una parte importante de la zona. Renovación permanente de este estado. Y es un estado de excepción, como su nombre lo dice. Y hoy día esto se ha vuelto permanente. Y eso creo que también es relevante de discutir de cómo efectivamente a veces, transitoriamente, temporalmente, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol justamente vinculado a la seguridad y ser colaboradores de las policías, pero muy distinto es pensar de que esto se pueda volver algo muy permanente, en la cual tengamos permanentemente, como señalo, a las Fuerzas Armadas encargadas de algunas funciones que no son las naturales a ellas. Y eso creo que también desvirtúa un poco el rol que tienen ellas. O sea, efectivamente podemos discutirlo y yo creo que puede ser positivo en algunos puntos, pero tiene otras consecuencias o otros efectos que también hay que meditar con más calma. Sí, Bárbara, ¿cómo ves también el aspecto que destaca Pablo del tener cuidado con la normalización de ciertas figuras, de ciertos estados, como lo que se ha estado viendo en la macrozona sur y que eventualmente con este tipo de propuestas podrían replicarse? Sí, yo creo que eso también responde un poco al panorama en el que nos encontramos en el momento electoral. Bueno, lo del estado de excepción de la macrozona sur responde evidentemente a otros momentos y otros factores, pero creo que un poco están cruzados por cómo respondemos rápidamente y hacemos ver como que estamos solucionando las cosas, cuando en verdad yo diría que no estamos efectivamente enfrentando como el debate de fondo o la mirada más de mediano a largo plazo en términos de la política de seguridad
del orden público y la seguridad también como del país. Y en ese marco creo que echo de menos, además de lo que planteaban sobre la normalidad o cómo hacemos que políticas que son excepcionales terminan siendo como efectivamente instauradas por mucho tiempo, echo de menos el debate que fue también parte de los compromisos de nuestro gobierno, de mi gobierno, que tiene que ver con la reforma a Carabineros, la reforma a las policías, no en la idea de desmembrarlas y refundarlas buscando como otra policía un poco en el ideario que ha instalado la derecha como del octubrismo, sino en la idea de generar mejores policías, más eficaces, con mayor inteligencia, con mejores recursos, que efectivamente resolvamos lo que hace mucho tiempo también está sobre la mesa y que un poco se entrelaza con la situación de militares hoy día, que es, bueno, cómo liberamos de labores administrativas a Carabineros para que se desplieguen efectivamente en mayor capacidad en las comunas y en los lugares donde tienen que hacerse cargo. Cómo resolvemos lo que hace mucho rato está instaurado en la situación de los municipios. O sea, a mí me ha tocado trabajar en municipios y conozco que de La Plana, por ejemplo, de 100 carabineros, la mitad está con licencia y la otra mitad, de esa mitad está en labores administrativas y el resto es el único que está a disposición de recorrer el territorio. Entonces, hay cuestiones administrativas y del debate dentro de la institucionalidad de las policías, además de lo que hoy día estamos viendo con probidad, con corrupción, con cuestiones que sin duda hay que abordar y que va a ser parte también del debate que tengamos, que no se han resuelto y que yo diría que hay también temores respecto de cómo abordarlos, porque tenemos tal nivel de digregación política y tal nivel también hoy día de compromisos a propósito de lo electoral que hay que cuidar, que lamentablemente hacen que no miremos efectivamente más en perspectiva el desarrollo de este debate en el país. Y mucho también de información falsa o también de proyecciones que no están muy acorde a lo que efectivamente podría pasar. Pablo, hablemos un poco también de las policías, recién lo traía a colación Bárbara, me interesa ver también cómo ves lo que en algún momento se levantó como una posibilidad cierta de poder generar una actualización en procedimientos, en inteligencia también, como lo decía Bárbara, pero que poco a poco se ha ido diluyendo, ya lo decía, por temas políticos, también por vinculaciones que se hacen con el año 2019 y por otro lado lo que muchas veces se empieza a plantear en redes y que no tiene mucho asidero. Sí, yo creo que efectivamente se requieren mejores policías, mejores instancias de formación, eso es parte de un proceso continuo, pero lamentablemente cuando tú tienes problemas con tu plana mayor, con tus comandantes, con tu general director, en caso de la Carabineros, y director general en caso de la PDI, eso también afecta a los procesos internos. O sea, cuando tú tienes cuestionado a tus máximos representantes, eso también influye en términos de seguridad porque hay una continuidad que no se logra y que eso afecta negativamente justamente lo que uno esperaría de las policías. Pero el tema es difícil de resolver. O sea, yo no quiero polemizar, pero por ejemplo en el programa de gobierno se señalaba que se quería refundar las policías. Yo entiendo que era otro contexto, pero el énfasis del gobierno al principio en estas materias tenía que ver con otros ejes, en que de alguna forma la seguridad y los problemas que hoy día vive la gente de alguna forma pusieron a la seguridad en primer lugar de las materias de preocupación del gobierno. Y eso es parte de lo que viven los gobiernos, que tienen una agenda inicial y que el desarrollo les da otro cariz a los temas. Pero creo que al gobierno todavía le falta una reforma más estructural respecto a lo que significa mejorar las policías. Hay una gran cantidad de proyectos de ley que han salido, que se están discutiendo en el Congreso, que algunos van en esa línea. Sí. Hay recursos, perdón Pablo, que también tienen que ver con el pacto fiscal a la hora de fortalecer el trabajo de Carabineros. Exactamente, por la disponibilidad de recursos, etcétera. Pero creo que todavía falta una mirada integral a ese tipo de proyectos. Por ejemplo, han salido muchos proyectos de ley vinculados a delitos, no sé, nuevos delitos, o tipificar conducta o asociarla a alguna pena. Pero las reformas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es una promesa de varios gobiernos atrás, que se intenta plasmar ahora y que hay un proyecto de ley que se está discutiendo, que está en el Congreso, es muy importante y se está pendiente. También respecto a cómo se diferencia mejor Carabineros de la PDI en cuanto a sus roles, también está pendiente. Entonces, la agenda de seguridad que el gobierno victoriosamente señala que ha aprobado en este periodo, si bien tiene muchos proyectos de ley y muchas leyes que son concretas de avance, hay algunas cosas estructurales que tienen que ver con policías, modernización de policía, que tienen que ver con el sistema de inteligencia también, que es un gran tema pendiente, que todavía están al debe.
Entonces, creo que respecto a la reforma de seguridad todavía hay mucho margen justamente para avanzar, porque las reformas estructurales todavía están pendientes. Para ir cerrando el tema, Bárbara, te dejo la palabra. Ahí Pablo traía a la mesa lo que fueron también las propuestas en torno a seguridad, a las fuerzas de policiales que se habían planteado en un principio, y que además nos encontramos con una dificultad a nivel legislativo de poder tal vez avanzar en muchas de ellas. Y yo también traía a colación la vinculación que tiene el pacto fiscal con muchos de los recursos que se van a llegar a aquello. Pero además quiero sumar un elemento más, algo que en estas conversaciones muchas veces queda de lado, y que es el poder fortalecer el Estado en cada una de estas zonas donde el delito, el narcotráfico está entrando. Ha sido una conversación amplia de poder copar esos lugares, pero siempre se ha puesto en una primera línea el poder enfrentar la emergencia, lo que urge. Te dejo también esa inquietud para que podamos también ir cerrando el tema. Sí. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, que el debate de seguridad no es fácil, y que yo diría el único camino de poder abordarlo seriamente tiene que ver con elaborar una estrategia coherente, contundente e integral, y eso evidentemente no tiene únicamente que ver con el combate al delito, sino que o sea, yo no soy experta en seguridad, pero es una cuestión más o menos de perogrullo, diría yo, de los elementos preventivos y de cómo efectivamente hacemos que el Estado esté más presente. Yo creo que allí hay una necesidad urgente que requiere recursos, sin duda. O sea, hoy día la derecha le preocupa un montón la seguridad, pero ya dijeron que no estaban disponibles para aprobar pacto fiscal porque no están dispuestos a aumentar impuestos, ni siquiera como a las reformas que se están planteando dentro de varias medidas en términos de secciones tributarias, beneficios tributarios y otro tipo de elementos que se están debatiendo en marco del pacto fiscal, ya lo mencionaron. Entonces, allí hay una necesidad muy importante de poder efectivamente mirar la seguridad desde esta perspectiva integral. O sea, hoy día hay barrios que no tienen plazas, que no tienen centros comunitarios, hay niños que salen después del colegio que no tienen ninguna otra actividad que hacer más que quizás vincularse con los mundos más complejos dentro de sus mismos sectores. Existe mucha deficiencia en materia cultural, artística, deportiva, que son necesarias de robustecer si lo que queremos efectivamente mejorar los índices de seguridad y desarrollo de nuestras juventudes, de las niñeces de aquí en el futuro, que juegan lamentablemente también hoy día un rol bien protagónico en materia delictual en nuestro país. Entonces, allí hay una necesidad urgente que requiere de recursos, que requiere mirar también quién se hace cargo de ello, porque, claro, podemos tener pacto fiscal y resolverlo un poco desde las arcas fiscales centrales, pero al final del día, quien atiende la necesidad del centro comunitario, quien atiende el taller que se hace, la escuela abierta que ejecutan, son los municipios, y por tanto, finalmente, nuestra política de Estado queda al arbitrio de 345 personas que están a nivel nacional y que identifican cuál es para ellos la prioridad. Y muchas veces, en toda este alarma de crisis en materia de seguridad, terminan más bien resolviendo a través de comprar más patrullas para la seguridad ciudadana. Las cámaras de seguridad, hoy día con el incremento de los comités de seguridad, que en buena hora facilitan la organización de la y los vecinos y la promueven, pero únicamente mirando la perspectiva de lo punitivo o de la persecución del delito, más que en la mirada preventiva, integral, que busque también esta mirada que ya decía, más de futuro del país. Y creo que ahí hay mucha necesidad, porque, claro, tenemos que hacernos cargo de lo que pasa hoy día, de la inseguridad, la percepción de inseguridad que existe en la población, sin duda, pero eso tiene que ir de la mano con elementos que requieran educación, cultura, herramientas preventivas, formativas y también de mejores condiciones de las instituciones que se tienen que hacer cargo. Pablo, para cerrar el panel, te dejo también, esta parte del panel, porque después tenemos una canción y volvemos con el otro tema, pero para cerrar esta parte de la conversación, centrándonos también en esas labores tal vez más integrales a la hora de pensar en evitar que el delito llegue. Sí, es un gran tema. Efectivamente, tú por esa vía podrías eventualmente solucionar algunos problemas sociales y de la comunidad en general, pero es difícil. Yo creo que vinculando con lo que hemos hablado, falta un mayor rol de los municipios en seguridad respecto a otras cosas que podrían hacer, que sean complementarias a las policías, y también de alguna forma también que los municipios tengan algunas políticas en las cuales tengan un desarrollo comunal distinto al que tienen hoy día. Yo creo que eso ahí es algo en lo cual se podría avanzar.
los municipios son parte importante de la estructura del Estado, que también tiene que ver con muchas situaciones de vulnerabilidad que generan problemas sociales, y eso a la larga está vinculado también a temas de violencia. Y creo que ahí hay una línea que no se ha explorado del todo y que podría justamente intentarse avanzar ahí en ella. Creo que ahí hay un tema de los municipios, tanto en su rol colaborativo de las municipalidades, por ejemplo, como también respecto a políticas sociales y cómo tienen una capacidad de gestión también muy importante. O sea, los municipios, aparte de mucho de carecer de recursos, que es lo propio que muchas veces ellos sufren, también tienen deficiencia en cuanto a gestión, de cómo ellos se vinculan y alertan sobre ciertas problemáticas. Creo que ahí hay una reforma, de alguna forma pendiente, respecto a lo que los municipios podrían hacer en materia social, que podría ser mucho más activo de lo que es hoy día. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, de regreso acá en nuestro panel de Enlace USACH junto a Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad, y Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Cambiamos de tema, lo vimos tangencialmente en la primera parte del panel del día de hoy, en el bloque anterior, pero ahora nos quedamos de lleno en lo que son las filtraciones del exdirector de la PDI y las declaraciones que siguen surgiendo, pero aún más cómo se van abordando estos temas en una jornada donde además está siendo formalizado, sin ir más lejos, Sergio Muñoz. El presidente Gabriel Boric tuvo palabras al respecto. Los antecedentes que se han conocido hasta ahora son impactantes y dolorosos, y afirmó que en Chile no pueden haber ningún tipo de diferencia y nadie está por sobre la ley. Es parte de lo señalado entonces respecto a lo que ha estado sucediendo en torno a la figura de Sergio Muñoz, que reiteramos está siendo formalizado el día de hoy, sin ir más lejos. Quiero entrar en este tema, también dar cuenta de los casos en los que hay ahí involucramiento del ex director en estos diálogos con el abogado Luis Hermosilla, y cómo además esto de una u otra forma pudo haber afectado cada una de estas investigaciones. Por ahí se daba cuenta de las filtraciones en el caso Dominga, en Joy. Importante el poder también sopesar las implicancias que tiene este caso. Pablo, parto contigo ahora. A ver, lo que sabemos hasta ahora es muy grave. Yo creo que ahí no hay ninguna duda de que se haya formalizado tan rápido al ex director hoy día de la PDI, es justamente por la gravedad que se ha visto respecto a las filtraciones y los mensajes con Hermosilla. Y por tanto, no es tan normal que una investigación avance tan rápido en esa arista. Sí. Porque de alguna forma se separa un poco, porque el caso de Hermosilla parece que corre por una suerte distinta, que tiene que ver con otros delitos incluso, pero lo que pasa con el director de la PDI adquiere una línea propia. Sí. Y justamente por eso el secreto de la investigación que hubo justamente para llegar a aquello fue necesario. Exactamente. La renuncia era algo muy, muy esperable. Y hoy día vamos a ver qué más sale. O sea, en la formalización a veces siempre salen como noticias que se guardan un poco los fiscales justamente para tener frente al juez. Y claro, la gravedad del tema es mayúsculo. Creo que hay un tema importante con implicancias políticas que justamente va en la línea contraria a fortalecer instituciones, sino que esto aumenta la desconfianza de la gente en la política, en los políticos y en todo el entorno que está relacionado al mundo más de ese tipo. Entonces creo que las consecuencias son todavía sospechadas. O sea, tanto por el caso mismo de Hermosilla, de qué más tienes tu teléfono celular, sí, que vaya saliendo a poco, porque esto es así. O sea, los medios van accediendo a cierta información, van eligiendo qué sale primero, qué sale después. Y ese teléfono de Hermosilla debe tener mucha información todavía valiosa respecto a lo que tiene que ver con influencias que él pudo haber tratado de ejercer en el mundo político, que tienen carácter algunas de delito, y lo que tiene que ver exclusivamente con el exdirector de la PDI. Entonces creo que todavía, como usted dice, los periodistas, es algo en desarrollo, sí, pero que hasta lo que sabemos hoy día es muy grave y que justamente no ayuda a mejorar la confianza en las instituciones. Y además, y vinculando con lo que estamos hablando al principio, en un contexto en el cual hoy día requerimos que Carabineros y la PDI estén muy fuertes, sí, desde el punto de vista de que
sus instituciones estén de alguna forma muy fortalecidas justamente para salir a enfrentar los problemas que hay hoy día de delincuencia, de todos los delitos que están saliendo, de tipos nuevos de delitos que surgen y que requieren justamente que Carabineros y la PDI estén muy centrados en sus funciones, y esto obviamente distrae. Sí. O sea, distrae desde el punto de vista de que pueden haber cambios importantes también en Carabineros, en un par de meses más, a lo mejor lo alcanzamos a conversar o no, pero también tiene que ver con los equipos que van saliendo, van entrando, y eso obviamente va afectando lo que tiene que ver exclusivamente con el tema de la seguridad. Sí. Bárbara, hablaba ahí Pablo de cuán dañada resulta la confianza de la opinión pública con estos casos. Me interesa entrar en eso porque además la lectura que se puede hacer de lo que ha ocurrido es que en algunos aspectos también las instituciones están funcionando. Se pudo llegar a cada uno de estos antecedentes, hubo una investigación, ahí aludía Pablo también al secreto que hubo detrás de ella y que finalmente dieron los resultados con la formalización que tenemos el día de hoy. ¿Cómo también vamos contrapesando esos dos elementos? Por un lado, la duda, la inquietud que se genera en la opinión pública, pero por otro lado, el poder constatar de que a la hora de ir analizando e investigando estos ilícitos, finalmente las instituciones funcionan. Sí, bueno, yo diría que esto sin duda llega como en el peor momento que podría llegar, a propósito de todo el debate de seguridad que ya comentábamos en la tanda pasada. Yo creo que acá se juega y se pone en tela de juicio principalmente la credibilidad y un poco el funcionamiento que tienen las dos principales instituciones en marco del orden público, que es Carabineros y PDI. Hoy día, claro, Carabineros más bien pasa por la banda vinculada a lo que va a ser el procesamiento del general Yáñez a propósito en materias de derechos humanos. Sí, que está para mayo, si mal no recuerdo. Claro. Que no hace mucho tiempo, o sea, sin embargo, no hace mucho tiempo, Carabineros también estuvo involucrado en un caso de fraude, malversación de fondos públicos y uso también de información privilegiada en lo que fue el Paco Gate, que en su momento fue de alto impacto y que un poco yo diría que por la necesidad, por cierto, de robustecer siempre la seguridad y el funcionamiento de estas instituciones termina un poco como obviándose o olvidándose, pero son hechos concretos que han significado golpes tremendos respecto del desarrollo de estas instituciones. Y por otro lado, hoy día pasa situación similar respecto del uso de información privilegiada y quizás que otras cosas vamos a saber que ocurren a propósito del exdirector de la PDI. Entonces, allí sin duda se instala un manto de duda respecto de estas instituciones y su funcionamiento, y yo creo que es a pesar de ser un mal momento, es una buena oportunidad respecto de esa misma reforma o ordenamiento de las instituciones más allá de su despliegue territorial, sino de su funcionamiento interno y de cómo se reducen también los efectos que internamente ello significa para los funcionarios, las funcionarias y para un poco la historia institucional también. O sea, yo no tengo dudas que hay Carabineros y PDI honestos, que no tienen ninguna dificultad en el desarrollo de sus labores y que lo hacen de muy buena manera, pero tampoco tengo dudas que es muy probable que si el director o en el caso de lo que fue también la situación de Carabineros con el Paco Gate y todo lo que involucraba a los altos mandos chorrea para abajo. O sea, hay evidentemente quizás otras y otros funcionarios de importante envergadura involucrados y eso es muy grave. Y yo diría que claro, es una oportunidad y es una oportunidad porque hoy día requerimos más seguridad, requerimos robustecer estas instituciones, pero no obviando. O sea, no podemos pasar por alto que efectivamente hoy día hay policías que cometen delitos y que son graves y que por la posición en la que ocupan probablemente sus casos andan mucho más rápido y las soluciones o las medidas que se tomen sean probablemente bastante dispares con lo que pasa con quien se roba un teléfono en la calle. O sea, creo que ahí hay una señal que da el presidente de la República a propósito de que la ley tiene que ser igual para todos y que no hay como privilegios para uno o para otro, y eso tiene que evidenciarse, porque al final del día yo diría que lo que más se traspasa a la ciudadanía no tiene necesariamente que ver con la falta de credibilidad de estas instituciones, porque diría yo que probablemente si uno viera el sondeo de 1 o 2 semanas más respecto a Carabineros y la PDI, no sé qué tanto golpee esto respecto de la credibilidad de las personas respecto de las instituciones,
pero sí yo creo que se incrementa la eventual posibilidad de que hay justicia para unos y justicia para otros no. O medidas distintas para evaluar delitos. Y eso me parece que no se puede seguir incrementando, que ya lo vimos con la situación de Katy Barriga, con la formalización de otros políticos en nuestro país. Cuando se comparaba lo de Democracia Viva con lo de Katy Barriga. Por ejemplo, entonces creo que todas esas cosas hay que cuidarlas y en marco de esta cuestión que sin duda es muy vergonzosa, yo diría, y muy preocupante. Pablo, ahí te dejo la palabra y sumar además el tema de las señales que se puedan ir dando. Lo que ocurrió con el ex director de la PDI, sin duda pudo hacer respirar un poco al Ejecutivo, tomando en cuenta que se dio esta renuncia antes de lo que fue la formalización. Pero mucho se está hablando también de la figura del general Yáñez con miras a la formalización en mayo. ¿Cuál es el rango de acción que tiene el gobierno también para que esto no les vaya a afectar, si es que es muy encima de una formalización de la salida de una... Muchos dicen que el general debería salir, pero también esa es una gran discusión. Sí, estaba pensando justamente en las diferencias que hay entre diferentes acusaciones en su momento. O sea, en Carabineros lo que sabíamos es que había mal uso de los fondos reservados, de plata pública, muy parecido a lo que pasó con los comandantes jefes del ejército, que también creo que prácticamente todos están siendo investigados por presuntos delitos en esa línea, algunos condenados, otros todavía en proceso. Lo de la PDI es distinto en el sentido de que tiene otras implicancias. Claro, la información privilegiada. Estamos hablando ya directamente casi de corrupción, de instituciones que tiene que ver ya no con el tema de las platas propiamente tal, sino que estamos hablando ya de que no solamente este director, sino que el anterior también, y la vinculación a través de Mosilla con ellos dos. Sí. Entonces, cuando decía Bárbara que claro, hay un tema de que se afecta al quien está en la cabeza de la institución, pero también hay consecuencias para abajo, porque la persona que hoy día, o que estaba hace algunos días a cargo de la PDI, era muy de confianza del anterior director. Entonces, ahí hay una problemática respecto a aquello, pero con otro tema que tiene que ver más con cómo hay ciertos indicios de que se le da información reservada a actores que están involucrados en algunas causas, y eso es muy grave. Pero aquí, respecto a lo que va a pasar con Carabineros en mayo, con el general director, creo que es distinto todavía. Las acusaciones son distintas, obviamente. Claro, no se le responsabiliza por algo, más bien se le responsabiliza por no haber hecho algo distinto, a lo mejor en su gestión, más que por haberlo hecho. Entonces, no es tan fácil para el gobierno salir a tener un discurso que pueda ser similar a este, porque esto es muy evidente, lo de la PDI. De alguna forma hay mensajes, hay testimonios, la misma está colaborando el director de la PDI de alguna forma reconociendo que él sí entregó información. Entonces es completamente distinto a lo que ocurre con Carabineros, que es un tema más sin discusión, más polémico, porque no tenemos clara lo que significa todavía el actor de las policías, una acusación que pudiera resultar con alguna condena o algo así para él. Perdón, Pablo, y tomando en cuenta de que en ese caso particular también al gobierno se le va a pedir consecuencia de lo que fueron sus puntos de vista en su momento. Sí, entonces es más complejo. Entonces hay más aristas presentes y en último término significaría alguna responsabilidad de Carabineros respecto a lo que pasó. Y si Carabineros tuvo alguna responsabilidad, significa que también las autoridades políticas del gobierno de turno también podrían haber tenido una responsabilidad. Y eso es político. O sea, judicialmente es difícil que podamos llegar a una verdad respecto a aquello. O sea, hay algunas cosas que tenemos claras, que las cuales no vamos a discutir. Pero del punto de vista de lo que significó el actuar del Ministerio del Interior, de la Intendencia, de Carabineros, es un tema más político que está en discusión. Y que poco probable que por la vía judicial se resuelva. Entonces, creo que hay una acusación y una formalización que tiene un carácter distinto y por lo tanto le hace mucho más compleja la decisión al gobierno, y que claro, tiene un par de meses todavía para ver qué ocurre, cuáles son los antecedentes a lo mejor que podría presentar la Fiscalía con cosas nuevas, los propios recursos que pueda también presentar el propio Yáñez, ¿no? Entonces creo que para ralentizarlo. Claro, entonces hay un tema que tiene que tratarse de forma distinta, porque la implicancia y las consecuencias también de asumir algunas cosas son muy muy graves también. Entonces creo que ahí, por eso insisto que para el gobierno es muy difícil justamente el caso Carabinero, en cambio de la PDI está de alguna forma muy muy evidente.
Bárbara, para cerrar también el panel de hoy, te dejo ahí la palabra. Sí, no, yo diría que reforzaría la idea de que estamos en medio de una situación muy crítica, pero que es una oportunidad efectivamente para poder ordenar el desarrollo institucional de Carabineros y la PDI. En distintas aristas, en materia de probidad, de elementos de corrupción, de su funcionamiento, del uso de recursos públicos. Creo que lo hemos ido robusteciendo en materia vinculada a políticos con cargos de elección popular, como en el caso de las alcaldías, y bueno, también lo que pasa en materia más administrativa a nivel ejecutivo, y creo que hoy día hay una necesidad urgente de robustecerlo en materia de las policías, porque no se nos olvide que, claro, está la situación de Carabineros hace muy poco tiempo, pero el exdirector de la PDI también está en proceso de investigación por falsificación de documentos públicos y lavado de dinero. O sea, como no es una situación lejana ni es un hecho aislado respecto del funcionamiento de los altos mandos de las policías, que sin duda dificultan las posibilidades de avanzar en el debate de fondo, que es lo que debatíamos hace un momento. O sea, cómo entonces generamos condiciones institucionales, de recursos, de características integrales para el abordaje de la seguridad en nuestro país. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad para poder abordarlo. No es un debate fácil, mucho menos en el contexto electoral en el que nos encontramos, pero creo que debiésemos avanzar efectivamente en líneas de cimentar mejores garantías de seguridad, pero sin obviar que hoy día las policías no pueden pasar por alto su funcionamiento, la probidad, la necesaria condena permanente a la corrupción, y por cierto que los recursos que están destinados para ello efectivamente tengan repercusión en las mejores condiciones de vida de las personas, porque a todos nos afecta la inseguridad que hoy día existe. Todos requerimos mejores condiciones para el desarrollo humano al final del día, y que no solamente está abordado, como ya lo planteábamos, en materia más bien como punitiva de persecución, sino por sobre todo en materias preventivas, de mejores condiciones del desarrollo comunitario de la seguridad también, con perspectiva en la cultura, en la educación y en la prevención focalizada en la juventud y las niñeces, que es muy necesario de poder abordar. Y cuando son las 9:56, cerramos entonces el panel del día de hoy, agradeciendo a Bárbara Navarrete, a Pablo Rodríguez, que estuvieron en nuestro estudio el día de hoy, obviamente atentos a poder compartir con ustedes nuevamente este micrófono y esta conversación. Que estén muy bien, nos reencontramos. Muchas gracias. Chao.